Como pueden ver, yo tengo todo tipo de consolas. Tengo todas las Nintendo DS, las Game Boy, la Game Boy Advance, la Game Boy Micro, la Game Boy Pocket, la Game Boy Color. Tengo incluso las de Sony, la PSP y la PS Vita, y alguna otra que esté por ahí perdida. Pero si hay una consola que realmente me ha gustado y que está por encima de todas, es mi primera consola portátil, y esa no podría ser que la Sega Game Gear. Una auténtica joyita de los años 90 que vino a desafiar el trono que tenía Game Boy, aunque esto nunca lo logró. Bienvenidos, yo soy FJ y hoy vamos a ver una pequeña retro review de la Sega Game Gear. En octubre de 1990 salió al mercado la Sega Game Gear en Japón. Un año más tarde, bueno, un año más tarde no, 6 meses después, ya en abril del 91, salió en Europa y en Estados Unidos. Esta consola se distinguía sobre todo por esa pantalla generosa de 3,2 pulgadas a color y retroiluminada, con una resolución de 160 x 144. Era una consola que vino a competir directamente con la con la Nintendo Game Boy, aunque hay que admitir que nunca compitió realmente, vendió muchísimo menos unidades que la Game Boy. No fue la primera consola con pantalla color, antes estaba la Atari Lynx y la Turbo Express de NEC, pero la gran diferencia de la Sega con respecto, por ejemplo, con la Turbo Express de NEC es que la Turbo Express era extremadamente cara y la Atari Lynx también era más cara que la Game Gear. El precio de la Atari Lynx era de $179 en la época, la Sega Game Gear de 149 y la Game Boy de $89, razón por la que la Game Boy se llevó todos los honores. Para hablar de esta consolita debemos decir que era una Sega Master System en miniatura. Era igualita, tenía el mismo CPU de 8 bits, una velocidad de 3,58 MHz, tenía una memoria de 64 kilobits, o sea, realmente prácticamente era igual que la Master System, a diferencia de que podía reproducir más colores en pantalla que la Master System. Era una consola que llamaba la atención sobre todo por su pantalla y por su tamaño, porque era grande y pesada también. La pantalla, a pesar de que era lo que llamaba la atención, era la que la lastraba, y les voy a decir por qué después. Pesaba 400 gramos, su tamaño era de 25,5 centímetros de ancho por 11,3 de alto y 3,8 centímetros de grosor. La consola era preciosa y llamaba muchísimo la atención, y era muy superior a la Game Boy, pero también el precio era superior en la época y era mucho dinero. Créanme que era mucho dinero la diferencia. La ventaja que tenía esta consola, aparte que podía tener sonido estéreo a través de los auriculares, y otra cosa importante de la consola es que se podía conectar a la corriente eléctrica. Bueno, ¿qué es lo que nos ofrece la consola? Bueno, vamos a ver físicamente cómo es la consola. Por la parte de abajo se encuentran dos ranuras para poder meter una correa para poder llevarla con nosotros sin que se pierda. Por el lateral izquierdo no hay nada, y por el lateral derecho se encuentra el botón de brillo para la pantalla LCD que contaba en la época. Por la parte de atrás lo que encontrábamos era pues la marca, las características de la marca Sega Game Gear, y bueno, todos los aspectos de energía que necesitaba la consola. Había dos huecos a los laterales en los cuales utilizaba 3 pilas AA en cada una, o sea, utilizaba 6 baterías AA.
Vamos a hablar después de la autonomía, que eso es otro tema. Se encontraba también la ranura para el cartucho, y en la parte superior se encontraba a mano izquierda el volumen, una ruedita para el volumen, el jack para los auriculares, un cable para poder conectar con otra Game Gear y poder jugar en compañía. Se encontraba también donde podíamos conectar nuestro adaptador de la corriente y el botón de encendido y apagado. En la parte frontal, que es la que más llamaba la atención, se encontraba esa generosa pantalla de 3,2 pulgadas que llamaba bastante la atención. Créanme que era mucho más grande que la de la Game Boy. Una cruceta realmente fantástica que funcionaba muy bien y que era una auténtica maravilla para la época. Y los botones eran muy grandes, son botones grandes de color gris, solo 2 botones porque era igual que una Master System en la época, con el botón de Start en color azul por la parte derecha superior. En la parte inferior izquierda se encontraba el altavoz, que era, bueno, tirando a malo, corriente de la época, no podemos hablar maravillas de él, y se encontraba esta pantalla rodeada de un marco con una forma un poco extraña de trapecio, en la cual en la parte izquierda ponía Game Gear y ponía 3 colores, rojo, verde y azul, como indicando que la pantalla era color, y del lado derecho de la pantalla pone Sega Portable Video Game System. Esto es en el aspecto físico, que es lo que tiene la consola. Bueno, esta consola se caracterizó también por tener accesorios muy chulos. A ver, como Sega sabía que la consola consumía muchísima batería, hicieron una batería recargable para poder usar más tiempo la Game Gear. Había una empresa externa, Sega, que creó un adaptador para conectar cartuchos de la Master System, ya que esta miniatura entre comillas, es una Master System. Otro de los accesorios es una lupa para poder agrandar la pantalla, y etcétera. Había otros más, pero el que más llamaba la atención y que yo también tengo es la antena de televisión. Sí, señores, con esta consola podías ver la tele en la época de los 90. De hecho, yo vi el Mundial del 94 prácticamente entero en esta consola junto a unos amigos, porque ibas al parque o ibas a la piscina y cuando había un partido, pues te ponías a verla entre varios. Es verdad que la pantalla era pequeña, pero era lo que había. Y era una auténtica pasada en la época. Hoy en día, pues no, porque tienes un teléfono, tienes un tablet y lo ves en cualquier esquina. Pero en aquella época, créame, que era una auténtica gozada tener una Game Gear y tener la antena de televisión. Por desgracia, la antena de televisión hoy en día, por lo menos aquí en España, en Europa, ya no existen canales analógicos, sino que son todos digitales y por lo tanto ya no sirve. Pero créanme que lo disfruté muchísimo en los años 90. A mí siempre me gusta comenzar hablando de la consola, de sus defectos. Tenía 3 defectos, uno leve, otro un poquito más grave y otro grave. El leve era que a mucha gente se le hacía un armatoste grande y pesado, aunque su ergonomía hacía que fuera muy usable y se pudiera jugar sin que te cansaras tanto. Otro de los defectos que tenía esta consola era que los condensadores se echan a perder. No es ningún drama, los condensadores son muy baratos y cambiarlos también es muy barato, y si tienes un poquito de habilidad lo puede hacer uno mismo. Pero el mayor defecto que tenía esta consola, y que todos coincidimos, es que era una teporocha, como dicen en México, es una teporocha de baterías. Es que las 6 pilas que tú le ponías a esta consola te duraban 4 o 5 horas, bueno, y eso ajustando el brillo y el volumen al máximo. Era impresionante la cantidad de pilas que consumía la consola. Si tú estabas en casa y tenías el cargador que lo vendía Sega en un pack con el Sonic, pues no tenías ese problema. Pero cuando estabas fuera tenías que llevarte no sé cuántas baterías o las recargables, que eran extremadamente caras en esa época.
De todos modos, era una consola que son errores, eran errores graves, por decirlo de alguna manera, eran defectos muy graves, pero bueno, las baterías, como muchas veces jugabas en tu casa, pues conectabas el adaptador de corriente, aunque fuera genérico, y tirabas para adelante. Bueno, las virtudes que tenía esta consola, hay que decirlo, es la pantalla, que era retroiluminada y una LCD a color, que eso es lo que más llamaba, más vendía de la consola. Esos accesorios que te daba Sega para poder disfrutar mejor la consola, como la antena de televisión, era un plus. La salida de auriculares con sonido estéreo, eso era única, no lo había en ninguna otra consola portátil. Y por encima podías jugar los juegos de la Master System en la Game Gear, y ya que casi todos los juegos de Sega que había en la Master System se les hizo fácil pues pasarlos a los cartuchos de la Game Gear, con algunas modificaciones, ya que la Game Gear reproducía más colores en pantalla. El Sonic, por ejemplo, lo mejoraron visualmente, gráficamente, con respecto a la Master System, sobre todo por las limitaciones del color. Es decir, el Sonic, por ejemplo, es un claro ejemplo de que en esta consola Sonic es mejor que en la Master System. Otra virtud que para mí es el formato. Es decir, la ergonomía que tenía esta consola era fenomenal. Los botones eran grandes, nunca te ibas a confundir. La cruceta también funcionaba perfectamente. Y hay que ver que fue referencia para las demás consolas del futuro. La Game Boy Advance es horizontal, al igual que esta consola. La PSP, la PS Vita, incluso la Nintendo Switch no es vertical, es horizontal. Bueno, yo no tengo tantos juegos porque yo me mudé para España, de México a España en el 2002, y tuve que dejar la consola y mis padres se mudaron y no saben dónde está. Pero pude conseguir esta que ven ustedes, que es la versión azul japonesa, que solo se vendió en Japón, pero los juegos funcionan de cualquier región del mundo. Algunos de los mejores juegos que tiene esta consola, pues en primer lugar es Sonic. Definitivamente Sonic es uno de esos juegos que merece la pena tener. Sonic 2 también, con Tails, también otro juegazo. The Lion King, que es un port precioso, realmente que se ve genial en esta consola. Después hay juegos como por ejemplo Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, que también es otro juegazo de la Game Gear, de lo mejorcito que tenía la Game Gear. Shinobi, otro juegazo, difícil donde los haya. Es un auténtico, una auténtica pasada ese juego, la verdad, de lo mejorcito que tenía. Y luego tenía juegos como de Donald Duck, que también era un juego bastante entretenido, o de recreativas como el NBA Jam. Sí, señores, aquí podías tener NBA Jam, Mortal Kombat, Street Fighter. Y después tenías pues juegos de coche como el Overroad, que es un auténtico vicio, o de fútbol muy sencillito como el Kickoff. No se me puede olvidar la competencia del Tetris, el Columns, que es otro juego muy entretenido dentro del catálogo de la Sega Game Gear. La Sega Game Gear tuvo cerca de 390 juegos, más o menos, y el último fue en 1997, que fue el que dio punto y final a la consola de Sega, que fue The Lost World Jurassic Park. Esto fue en diciembre de 1997. Aunque la consola volvió a surgir por una empresa llamada Majestic en el año 2000, la cual se vendió durante aproximadamente un año, pero no permitía la interacción con la antena de televisión, con la TV Turner de Sega. La ventaja que tuvo la Game Gear con respecto, por ejemplo, a sus competidores como la Atari Lynx, que la mató, es que los juegos de Master System los pudieron pasar a esta consola, porque era una Master System portátil. Entonces tenían ya juegos que era fácil y barato meterlos en esta consola.
Bueno, yo a esta consola le tengo muchísimo cariño porque fue mi primera consola portátil, luego llegó la Game Boy un año después o 2 años después, pero para mí esta es mi consola favorita portátil. Fue la primera y le tengo muchísimo cariño. La mía era la de color negro, no sé dónde está, dónde quedó con los juegos, no lo puedo decir, pero sí puedo decir que años después conseguí esta versión japonesa de la Sega Game Gear y la utilizo algunos días, sobre todo jugar aquí con un conector de corriente para poder disfrutarla, y realmente que a mí me trae muy buenos recuerdos cada vez que juego con ella. Pero hay algo que me da esta consola que no me dan los emuladores. Tú puedes jugar emuladores de la Game Gear en consolas japonesas, en el móvil, en el ordenador, en el tablet, bueno, en muchísimos dispositivos. Pero hay algo que tiene esta consola que no va a tener ningún dispositivo, y que es lo que a mí me atrae. Una es la nostalgia, pero lo segundo es que ver esa pantalla, que se vea así tan, hoy en día le llamamos retro, vintage o viejo, como le queramos llamar, jugar con esa pantalla, ver esos colores así como añejados, es lo que a mí me gusta de esta consola, es lo que también disfruto, es lo que me hace sentir que pasé momentos muy bonitos con ella, que jugué mucho con ella, que la disfruté mucho y que todavía la sigo disfrutando. Bueno, yo espero que hayan disfrutado de este video. Díganme qué les parece, si han tenido esta consola, si la tienen, si la han disfrutado, si les trae recuerdos, si no. Díganme con cuál consola, en los comentarios díganme qué consola que más disfrutaron, portátil por supuesto, bueno, también de sobremesa si quieren. Y nada, si les ha gustado el video, suscríbanse al canal, denle like y bueno, ya saben todo eso que dicen todos los youtubers para que crezca el canal. Gracias a todos por ver un ratito o el video entero y nos vemos en el próximo video. Cuídense y hasta la próxima.